Buenos días, Buenos días, buenos días, Buenos días, Miss. buenos días, Buenos días, maestra. buenos días con todos. Buenos días, y es que, bien, buenos días. Vamos a comenzar, sí, con el tema del día de hoy. Usualmente los temas de literatura son bien amplios, así que por favor pedirles a ustedes que presten bastante atención, sí, en este caso a la explicación de forma breve. Vamos a comenzar con el contexto histórico y de acuerdo a ello la subdivisión. Casi siempre en literatura tocamos lo que es el contexto histórico porque se tiene que saber qué es lo que pasa alrededor, ¿no? En este caso, qué es lo que pasa alrededor del mundo cuando se está tocando un tema en cuanto a literatura. Bien, entonces vamos a comenzar dentro del contexto histórico. Tenemos aquí las ciudades en estado polis. Estamos hablando de aquellas ciudades pues, que estaban en este caso representado a través de un estado, pero de forma pol. Bien, estamos hablando del ciclo de Pericles. Se dio lo que es la expansión industrial y comercial en el siglo V, en este caso antes de Cristo, ¿no? Cuando estamos hablando de griegos es todavía mucho más antes de la llegada de Cristo. Bien. El teatro griego aquí va ligado mayormente al sentimiento de fertilidad. ¿Por qué? Cuando tocamos el tema teatro griego, ustedes a la mente automáticamente se les tiene que venir lo que es Dioniso. Bien, Dioniso. ¿Por qué? Porque este teatro griego, ya que fue inventado en Grecia, ¿sí? Fueron escenificaciones, narraciones de lo que usualmente las personas realizaban a los dioses. Por ejemplo, hacían ritos, expresaban a través del teatro la vida cotidiana de las personas, etc. Bien, mayormente se menciona aquí el sentimiento de fertilidad en honor al dios Dioniso. Bien, al poder genesiaco o engendrar que simboliza el macho cabrío. En relación a que el macho cabrío, mayormente porque el teatro, ya las escenificaciones que se realizaban, solo lo hacían los varones. Ya las mujeres tenían prohibido realizar estos actos. Debido a que, pues, en la misma época se menciona que las mujeres usualmente eran dejadas de lado. Sí, y esto permitió al hombre, no de forma general, a celebrar estos ciclos del año agrícola. Bien, la hermosura del fruto cuando se va recolectando una divinidad, en este caso Dioniso o Baco, preside este júbilo que se ha acompañado de cantos y bailes. A ver, actualmente estos rituales se realizan, ya yo lo he visto que lo realizan acá en Perú, pero en las zonas alejadas, estamos hablando de la parte sierra, ¿no? Cuando ellos realizan, por ejemplo, lo que es la cosecha, ¿no? Ellos celebran esta festividad, pero en el caso de Perú, no le hacemos este ritual a Dioniso. Nosotros le hacemos ritual a quién. A ver, pregunto, ¿a quién se le agradece aquí en el Perú cuando obtienes una buena cosecha? Mm, Gracias a Dios, Miss. ¿A quién, Elisa? Adiós. ¿A Dios? Sí, también, pero hay otro nombre. Supuestamente, no, ¿puedes repetir la pregunta, por favor, Miss? ya. ¿A quienes se le rinde un homenaje, bueno, en este caso un agradecimiento, las personas cuando realizan lo que es la cosecha, sobre todo en la parte sierra, en lo profundo? Tiene un nombre que los mismos incas adoraban y admiraban. Miss, no puede ser a la a la Pachamama, Correcto, estamos hablando de a la la Madre Tierra. Pachamama. Exacto.
A la Pachamama, por eso dije en la sierra profunda. ¿Qué hacen? Luego de una cosecha, ellos mismos dejan, o en este caso la bebida que están tomando, echan algo pequeñito nada más, poco al suelo y dicen gracias, ¿no? Por las bendiciones que me das. Obviamente esta tradición viene de nuestros antepasados. Estamos hablando de quiénes, de los, de quiénes son nuestros antepasados. Correcto, y es que de los incas, ya ellos son nuestros antepasados. Bien, y en este caso, en Grecia hacían lo mismo, pero a Dioniso, ya no a la Pachamama, sino a Dioniso. Bien, entonces, este es el contexto histórico en cuanto a cómo inició lo que es el teatro griego. Bien. El teatro griego presenta las siguientes características, prestemos atención aquí para poder identificar, porque luego de ello voy a preguntar. Estamos hablando de la tragedia tenía una finalidad didáctica. Y cuando digo didáctica, pues estamos hablando de algo motivador, algo alegre, por así decirlo, ¿sí? Será su finalidad. Se buscó la catarsis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se buscó dentro de estas escenificaciones era mayormente purificar, ¿no? A través del terror y la compasión. Por eso dice se buscó la catarsis. Lo que en realidad quería mayormente era a través del teatro hacer ver la realidad a las personas para que así pudieran reflexionar de sus actos. Bien. ¿Qué más nos dicen? Los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular rodeando un círculo. ¿Algunos de ustedes han visto cuando siempre hay ferias o algo, eventos quizás, a unos cómicos ambulantes que se encuentran en el centro y la gente se coloca alrededor de ellos? Yo he visto, cuando estaba en Lima, yo había visto un hombre, pero era así medio gris, todo gris. Y no sé, se paraba, pero parecía algo bien real que estaba flotando. Ah, ok, Total, ya. total, su soga alámbrica de arriba, como o sea, un árbol, era bien transparentoso y no se le veía. Parecía que, o sea, era magia, ¿sí o no? Total. Ah. Y él también, ajá. Ah, ok, ok. No, no tuve la oportunidad de verlo, pero quiero que entienda más o menos el contexto, ¿no? Y alrededor de estas personas que hacen estos actos, como menciona su compañera Lisa, pues la gente se amontona alrededor de ellos, ¿no? Lo mismo pasaba con el teatro griego. El escenario mayormente estaba hecho de piedra, ¿sí? Y eran con gran escalinata, tenían escalones, pero era semicircular, rodeado obviamente por las personas y la escenificación era ahí, a un costadito. Bien, ¿qué más? Thespis fue el iniciador del teatro, no se olviden, estamos hablando de Thespis, fue el que inició el teatro. Esquilo se le considera como el padre del teatro. Ya voy a resaltarle de otro color. Esquilo, padre del teatro, y Sófocles, su máximo representante. Bien, así que no se confundan, no es Thespis el máximo representante es Sófocles. Bien, no es Esquilo el iniciador del teatro, es Thespis. Bien, tengan en cuenta ello, por favor. Continuamos. La comedia nace en las fiestas de Dioniso, comedia significativa, canto de aldeas. Esta comedia va a nacer ya de acuerdo a las escenificaciones que ellos realizaban en honor, en este caso, dándole las gracias al dios, ¿no? ¿Por qué profesar al dios? Porque Dioniso, muy aparte de ser el dios del vino, también es dios de las festividades. Ya, entonces, si tú querías hacer una festividad, Dioniso, tenemos que rendirle homenaje a Dioniso. Bien, continuamos. Los máximos representantes de la tragedia, miren, representantes de tragedia. Es Esquilo, Eurípides y Sófocles. Bien, y de la comedia es Aristófanes. Bien, no se vayan a olvidar, eso es el teatro griego.
Entonces, continuamos. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora sobre la tragedia. Dentro de la tragedia tenemos a Esquilo como padre de la tragedia. Esquilo nació en Eleusis y descendiente de una noble familia ateniense. Bien, fue soldado y participó en la batalla de Salamina. En sus obras predomina el elemento coral, ¿no? Este elemento obviamente que fue utilizado en las escenificaciones del teatro. Los personajes que él interpreta de acuerdo a las distintas características que cada uno puede tener, se mueven por la fatalidad o por el destino, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una fatalidad o destino, podemos hablar de significaciones, por ejemplo, de, ¿cómo decirlo, no? De Odiseo, ¿no? Que termina mayormente todo su viaje es una fatalidad, ¿no? Una incertidumbre, etcétera. Bien, a eso se refiere con la tragedia de Esquilo. Bien, ¿cuáles son las obras relacionadas a Esquilo? Tenemos aquí los persas, que en la obra de los persas les van a contar las victorias de los griegos contra los persas en Salamina. Recuerden que aquí participó. ¿Bien? Porque Esquilo participó, fue soldado y participó en la batalla de Salamina, ¿no? Él estaba ahí. La otra obra son Las Suplicantes. Y aquí nos cuenta la leyenda de las hijas de Dana, que huyeron para no casarse con los hijos de Egis. ¿Bien? ¿Por qué huyeron, profesora? Porque antiguamente ustedes saben que los matrimonios eran, ¿cómo eran los matrimonios antiguamente? Mm. A ver, ¿cómo eran? Miss, Miss, ¿Te escucho, Elisa? Eran arreglados, mis. Exacto. Bien, eran arreglados, obviamente. ¿No? Tú no podías escoger. También Tú, tenían roles bien marcados, como que el hombre es el proveedor y la mujer solo se encargaba de la casa y de los hijos. pero dice que la mujer era, o sea, la mujer tenía poco, o sea, un poco para hacer y tendría como una diferencia de edad, como vamos a decir, el hombre mayor y la mujer, una mujer muy jovencita, ¿sí o no? Y el objetivo claro. a obtener entre todo es tener hijos varones. Bueno, es Exacto, así. ¿no? Ajá, correcto, Elisa. En O sea, este, o sea, como dice mi compañera, ni arreglados por las familias, sino no por amor, porque la mujer tenía poco y ya, pues tenía que dedicarse aquí a los hijos, al hogar, y eso no. muy bien, eso es Y sí, correcto, tampoco ¿no? existía el divorcio. No, no existía. En pocas No, palabras, las mujeres no tenían voz ni voto en absolutamente nada, así de forma directa. Es por eso que ellas tampoco participaban en el teatro, solo participaban los varones. Profesora, ¿y quiénes hacían el papel de las mujeres? Los mismos varones, quienes se disfrazaban. Así que entonces, cuando hablamos de todas estas obras, ustedes bien difícil que encuentren a una mujer como una representante, ¿no? Pero obviamente el tiempo trasciende, obviamente el tiempo pasa, ¿no? Entonces, y todo va cambiando. Actualmente nosotras, digo nosotras porque yo también soy mujer, ¿no? Pues ya podemos tomar decisiones, ya podemos votar como uno de los derechos más fundamentales que se realiza, ¿no? Entonces, vamos a continuar. A ver. Luego, la siguiente obra son Los Siete contra Tebas. En Los Siete contra Tebas va a tratar sobre la guerra que se va a realizar en Tebas por la rivalidad de los hermanos Eteocles y Polineses. Estamos hablando de los hijos de Edipo. Edipo, ¿les suena ese nombre a ustedes? Edipo. Edipo Miss, Tipo Ajá, rey, exacto. Edipo el rey. Es una obra, el ¿no? que no podía escapar de su destino. Exacto. Y nunca escapó, todo lo contrario. Se sepultó en su destino. Bien, jóvenes, ahora vamos a comenzar.
con la lectura de la Orestiada. Pero me hizo una pregunta. Te Ya escucho. que escuché de ese personaje, Edipo, él era un rey, ¿sí o no? Que era de Tabas, pero no se casó con su mamá, él, Mm, sí, sí se casó. y mató a su padre, ¿sí o no? Mm, Creo que sí me acuerdo mucho de ese resumen, claro. una larga historia. Edipo, Mm, Edipo era el hijo en aquel entonces, ¿no? Edipo, el rey del lugar, junto con Yocasta, que era la reina, tuvieron un hijo. Entonces aquí el oráculo, hay un oráculo que le dice, pues, ¿no? Al rey y a Yocasta, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa", le dijo. Y el rey, mortificado por lo que le dijo, manda a matar a su hijo, pero no lo mata, todo lo contrario, lo salvan, lo crían, etc. Y pasa el tiempo y Edipo obviamente no sabe quién es su papá ni su mamá, mata por error a su papá, ¿no? Porque simplemente se lo encontró en el camino, pelearon y lo mató. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente la nación se quedó sin rey, Edipo llegó al pueblo, salvó a Yocasta y a su pueblo de una tragedia que estaba sucediendo. Y es ahí cuando el pueblo le dice, Edipo tiene que casarse con Yocasta porque él es nuestro rey, tiene que representarnos. Y así se cumple la profecía y se casa con su mamá. O sea, su es una mamá. tragedia. Ujú, esa es la historia ya de Edipo el rey. Bien, vamos a comenzar acá con la Herestiada para que no se nos vaya el tiempo, ¿sí? Agamenón, ¿le suena este nombre? ¿Quién es Agamenón? A ver, ¿quién es Agamenón? Hágame un Miss. Es Ujú. un héroe muy distinguido de la Sí. mitología griega. Correcto. Agamenón. Pues de, Eh, era el rey de sacrificó a su Argos. hija. Ajá. Y fue el jefe del ejército de griego, la Agamenón guerra de junto Troya. con su hermano Menelao, y en este ¿Su caso hermano? Agamenón, claro, su hermano es Menelao. Aquí, Agamenón es el rey de Micenas, ¿ya? Es el rey de Micenas. Bien. ¿Qué nos dice el Atrida Agamenón? Mire, dice, el Atrida Agamenón regresa a su palacio de Argos luego de su triunfo en la guerra de Troya, trayendo un valioso botín que incluye a Casandra. Casandra es la hija de Príamo, ¿ya? La esposa de Agamenón, miren lo que pasa aquí. Agamenón está casado, bien sinvergüenza, mira, se trae a Casandra. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, la odiaba desde que supo que él sacrificó a su hija Ifigenia en honor de los dioses. Por ello ya había planeado asesinarlo en complicidad de su amante Egisto. Los adúlteros asesinan sin piedad a Agamenón y a Casandra para luego jactarse y justificar su crimen ante el coro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, a Agamenón, los dioses se le aparecieron y les dijeron, ¿no? ¿Tú quieres ganar la guerra contra Troya? Ya, tienes que darme algo. Y Agamenón sacrifica a su hija, ¿bien? Y por eso su esposa obviamente lo odia, ¿no? ¿Quién no va a odiar? Mataron a su hija. Y cuando regresa, pues ya sucede todo lo que está mencionando aquí, ¿no? Que quiere venganza, en este caso Clitemnestra, junto con su amante, y matan a Agamenón y obviamente a Casandra también de paso. Bien, las, las coéfaros, aquí vamos a mencionar, vamos a ir resaltando. ¿Qué nos dicen? Han pasado ya muchos años. Orestes, hijo de Agamenón, regresa a su lugar de origen de incógnito para cumplir con su destino. Su destino es obviamente vengar la muerte de su padre. Estamos hablando de Agamenón. Su hermana, Electra, lo reconoce y por orden de Apolo, Apolo, ¿quién era Apolo? El dios del... El sol. Muy bien, el dios del sol. Orestes consumará su venganza. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre. Ni bien se ha consumido el hecho, los Erinías, furias vengadoras, se traban a sus pies. Bien,
Aquí, hijo, por querer vengar la muerte de su papá, Agamenón mata a su mamá y mata también al amante de su mamá. Tercera parte, tenemos las Eumedides. A ver, acá está. ¿Qué nos dice? Orestes, hijo de Agamenón, perseguido, busca refugio en el templo de Delfos, donde se purificará de la sangre materna derramada. El oráculo, miren lo que le dice el oráculo, sugiere a Orestes comparecer ante el tribunal del Areópago en Atenas. Allí una corte de ciudadanos lo absuelve del parricidio, de matar. Pero las erinias lo siguen acosando y finalmente Orestes expone su caso ante Palas en Atenea aquí. Apolo funge de defensor mientras que las erinias exigen la muerte. Bien, aquí hay dioses interviniendo. ¿Muere o no muere? Están peleando. La diosa absuelve a Orestes y la ira de las erinias se aplacan gracias a unas honras especiales, transformándose bien hechedoras o eumedes. El pueblo las acompaña a su nueva morada y deja en libertad a Orestes, quien al fin puede volver a su patria libre de culpa. Esto es lo que mayormente es un caso de matan a mi padre, yo mato a las personas que mataron a mi padre y entran en un tribunal, lo que le pasó a Orestes, pero al final él sale libre de toda culpa, como se menciona. Bien, ahora vamos a leer lo que es la tragedia griega, en este caso de el primer punto que mencionamos, la Orestiada. Bien, a ver, tengo por acá un texto. Entonces, atentos todos, que el texto lo van a leer ustedes. Atentos, porque yo llamo y los corto ahí el diálogo y los demás tienen que continuar. Si no contestan, yo deduzco que no están en clase. Bien, comienza Elisa con la lectura. Miss. La tragedia griega. ¿Hasta dónde, Miss? O hasta que usted me diga. Yo te digo, Elisa, yo te aviso. Mira, Miss. La tragedia griega surgió de los ditirambos, cantos corales para honra a Dioniso o Baco, constituidos en cuanto a la forma, al modo de la antigua lírica coral. Un solista, director o corifeo para contestar en forma épica o lírica. Pero cuando esto ocurrió, apareció por primera vez el actor cuya designación griega significa precisamente el que responde. Los componentes del coro que cantaban las odas rituales dionisíacas aparecían vestidos de sátiros. Gracias, Por mucho Elisa. tiempo, Hasta ahí ya nomás, mis, Elisa. Continúa Alexander. ¿Qué, profe? Continúa con la lectura. Ok, un momento. Desde el punto, ¿no? De él, o sea, él, ¿no? Atento, Alexander, desde aquí, por mucho. Ah, ok. Pero, o sea, hasta él, me refiero. Yo te aviso, Alexander. Ok. Por mucho tiempo se creyó erróneamente que estos eran algo así como unos machos cabrios. Las más antiguas imágenes que poseemos nos los presentan como unos seres híbridos, de largo y abundante pelo, con cola de caballo que puede interpretarse eh, como genios de la vegetación y en sentido figurado. Podían llamarse cabrios. El canto que los sátiros realizaban se llamaba tragedia, nombre que puede significar canto de los machos cabrios u oda en torno a un macho cabrio.
animal ofrecido como premio a la representación dionisiaca, la cual era de carácter agonal. Tiene importancia el uso del disfraz, que aparece en muchos pueblos primitivos como un escudo protector contra el poder de los demonios, representados en los ritios o como máscara mágica para indicar la identidad de los participantes con los dioses. El uso de la máscara persistió mientras hubo ditirambos trágicos en Lord de Dioniso y se representaron tragedias. La función del coro no consistía en representar el séquito elemental del dios, sino que aspiraba a serlo. Lo era en efecto a los ojos de los hombres antiguos. Gracias, Alexander. Bien, aquí. Ustedes dirán, profesora, ¿qué es macho cabrío? ¿A qué se refiere? Está hablando básicamente de la representación que está ligado a un animalito de forma mitológico, que es eh, una cabra, bien representado por ustedes saben que una cabrita pues tiene como un bigotito que parece esa barba, ¿no? Barba, los cuernos, etcétera. Bien, el macho cabrío representado acá en la mitología griega está llegado mayormente porque representa lo que es la fertilidad. Bien, más que todo por eso. Por eso decimos macho cabrío. Y como ustedes pueden observar, las representaciones, ¿no? Tiene importancia el uso de su disfraz, porque aparece, obviamente, en muchos pueblos primitivos como un escudo de protector. ¿Contra quiénes? Contra los demonios. Bien, a ver, llamo Dayana, Fernando, Flor. Sí, Miss. Continúa con la lectura. Ok, espérame. Ya. Pero también el actor se representaba siempre con máscara y no por los motivos técnicos. Por ejemplo, la necesidad de ser reconocidos por los espectadores, sino porque había participado en la metamorfosis dionisíaca y había entrado en ella como personificación de un héroe. El fenómeno dejó pronto de limitarse a la personificación de Dioniso y de su séquito. A los actores y al coro se les abrió el inagotable tesoro del mundo mítico heroico. Los Gracias, coreo... Flor. ok. Gracias. Yesken continúa. Los reutas, los coreutas a su vez se convertían en coparticipos, copartícipes o al menos en testigos de su suerte. Ellos que querían decir que el ditirambo dionisíaco tronco el nuevo género literario. Partió de dos ramas la tragedia propiamente dicho con una leyenda heroica como tema y el drama satírico con la goza representación de acontecimientos relacionados con los temas del crecimiento y de la vegetación en la ejecución de estas representaciones. Se alternaba partes recitadas y partes cantadas. Las par Gracias, Yesken, gracias. Continúa con la lectura, Joana, George, Karina. Me habló. Sí, buenos días. Buenos días a los dos. George, continúa con la lectura. ¿Dónde era Miss? Más atento, George. Continúa Sí, aquí. perdón, Miss. Estaba en el... ¿Dónde, Miss? Lo acabo de resaltar, las partes cantadas. Miss, es que mi celular se ve un poco pixeleado, Miss.
Lo voy a agrandar más, a ver, un momento. Ahí, ¿lo aprecias mejor? Sí, Miss, donde dice, ¿tiene importancia el uso de No, ese? no, no, aquí. Ah, Las ok. partes. Las partes cantadas recaían en el coro, pero algunas veces, de acuerdo con la situación dramática, los actores y el coro juntaban las voces para cantar en común. En ocasiones se señalaba al actor en un arca determinada, un flautista adornado con una guirnalda acompañaba al coro y al solista. El poeta trágico debía componer las melodías, el texto, la coreografía, no, cor- coreografía y dirigir el conjunto. En muchos casos entraba también en escena en el año 472 antes de Cristo se inauguró en Atenas un teatro dedicado a Dioniso. Estaba adosado a la pendiente sudeste de la Acrópolis. Sus gradas, en parte talladas en la roca, fueron dispuestas en forma semicircular, en tomo de orquesta, espacio limitado por un sencillo edificio del fondo. La escena, y por primera vez, no, y por la primera grada, el sentido rigurosamente cultural de la tragedia excluía de la representación a las mujeres, los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Gracias, George. Aquí se menciona, justo ya era lo que había explicado en un momento, ¿no? Aquí ya en el año 472 Cristo se inauguró en Atenas un teatro dedicado a Dioniso. Ya recuerden que estas representaciones fueron basadas exclusivamente al dios Dioniso. Bien, debido a las cosechas, debido a todo lo que les podía brindar. Bien, el sentido de las representaciones se va a regir básicamente en las representaciones netamente de forma general. Bien, Karina, finaliza con la lectura. La catarsis purificados era el motivo que justificaba esta representación de lo trágico. Según Aristóteles, Poética, la catarsis es una purificación del alma por medio del miedo. Se entiende también como catarsis a la purificación de las pasiones humanas mediante la emoción estética. Muy bien, gracias. Gracias a todos por la lectura que han realizado. A ver, a mucho. Bien, entonces, como ya se ha leído, la tragedia griega mayormente son las escenificaciones que se dieron a través del teatro en la antigua Grecia, ¿no? En donde se muestran todos los rituales, las luchas inevitables de las personas contra el destino que no pueden escapar, como por ejemplo de Edipo. No, no escapa de su destino, todo lo contrario, él creía que podía escapar, pero no. Entonces, ahí los oráculos juegan un papel muy importante porque oráculo que mencionaba o te predecía el destino ya era algo inevitable de poder escapar de ello. Bien, y como ustedes pueden ver, se relaciona tanto también con la catarsis. Recuerden que la catarsis, según Aristóteles, es una purificación del alma por medio del miedo. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes cuando ustedes quieren hablar en público, por ejemplo, en una escenificación o delante de varias personas, hay muchos que no pueden, se les da miedo, comienzan a temblar, a sudar, hay otras personas que se desmayan. Entonces, para Aristóteles, el teatro fue uno de los, ¿cómo decirlo? Una de las escenificaciones en donde podías purificarte, ¿no? Del alma. ¿Por qué? Porque sales en estas escenificaciones y le pierdes el miedo.
¿no? Entonces, de esta forma, Aristóteles justificaba las representaciones de forma trágicas, ¿no? Para que las personas puedan perder ese miedo. Bien, pero obviamente, como toda historia, también tiene su final. Bien, el teatro griego, hablo de teatro griego, necesariamente desaparece básicamente con la caída del Imperio Romano, porque recuerden que a Grecia los invadieron los romanos y obviamente Roma tenía que caer en algún momento. Y durante esta caída del Imperio Romano, pues viene ya básicamente lo que es el cristianismo, ¿no? La iglesia. Y pues la iglesia rechazaba rotundamente lo que era el teatro clásico, dado por Sófocles, ¿no? Lo rechazaba, o sea, fue algo prohibido, en pocas palabras. La iglesia mencionaba que esto era algo inmoral, algo que no se debía hacer, porque las escenificaciones del teatro griego eran reales. O sea, ellos, por decir, si están festejando algo en una en una fiesta o algo, toman, ¿no? El dios del vino, Dioniso, toman vino. Entonces, esto la iglesia lo veía como algo inmoral y decía, pues no, no puede suceder esto. Entonces, los grandes teatros que estaban en aquel entonces, pues se perdieron totalmente. Bien, y el teatro en sí volvió a resurgir ya en el Renacimiento, con justamente la misma iglesia, con el cristianismo. ¿No? Y esto es muy curioso porque ellos cerraron esto porque dijeron, no, esto está mal, esto está feo. Pero la propia iglesia hace que retome lo que es el teatro, pero obviamente no con lo mismo, sino ya con las enseñanzas de la Biblia, no escenificaciones de los sacerdotes, las religiones católicas, las misas, representaciones como por ejemplo actualmente en Semana Santa, que ya se acerca, lo van a ver, ¿no? En este caso, el nacimiento de Jesús, vida y muerte, vida, pasión y muerte de Jesús, ¿no? Entonces, de esta forma, la misma iglesia retoma lo que es el teatro, vuelve a resurgir. Bien, jóvenes, esto es solo un dato extra para que tengan en cuenta. Ahora, vuelvo a mencionar, si se corta el Zoom, regresamos todos, por favor, por el mismo enlace. Yo pregunto a los estudiantes y le digo, ¿quién fue Tespis? Lo mencionamos al principio. ¿Quién fue Tespis? Fue considerado el primer actor y dramaturgo del teatro griego antiguo. El primer actor, el ¿Es? primer diálogo. Sí, Elisa. Mm, ¿Puedes decirlo? Sí, te escucho, Elisa, te escuchamos. La respuesta Te escucho, Flor. fue el iniciador del teatro. Correcto. Ese es Tespis, el iniciador del teatro. A ver, escribimos aquí. ¿Quién fue Tespis? El iniciador del teatro. En pocas palabras, tal como tú lo mencionas, fue el primer actor de la historia. Estamos hablando de Tespis. Y ahora sí. ¿Qué es catarsis? Según lo que se ha leído. A ver, ¿qué es catarsis? Dices la liberación de emociones que siente el público después de ver una tragedia como miedo o tristeza y al final sentirse aliviado. Correcto, Karina. Mises, la purificación. Aristóteles lo utilizaba para describir la tragedia griega, Muy cuando se limpiaban las pasiones, o sea, por ejemplo, el miedo o la compasión del espectador. correcto. Estamos hablando más que todo de perder el miedo ante, obviamente, la audiencia, ¿no? ¿Qué es el fatalismo? ¿Tendrá Mises la algo? idea de ¿Podría que decirlo todo yo? ya está determinado por el
define que las personas no pueden cambiar lo que va a pasar aunque lo intenten. Bien, Karina, te escucho, Elisa. Como dijo con mi compañera, que va a tener la creencia que el destino ya está determinado y no puede cambiarse. Correcto. El fatalismo tiene algo que ver con fatalidad. Sí, Miss. Correcto, ¿no? Aquí los humanos, o ¿Es la bueno, creencia? los humanos, los hombres, no escapan de su destino, ¿no? Y eso ustedes lo saben. Ya lo mencionaron. Un claro ejemplo es el rey Edipo. ¿Cuáles son las unidades aristotélicas? Son tres reglas Son de la acción, la unidad de tiempo y unidad de lugar. A ver, un momento. Comienza Karina, luego Lisa. Son tres reglas del teatro. La obra debe tener una sola acción principal, ocurrir un poco tiempo y desarrollarse en un solo lugar. Bien, Elisa, te escucho. La unidad, o sea, son unidades de acción, la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Ya. Y eso, transfórmelo en las palabras que mencionamos en el texto. Estamos hablando básicamente de... Mm, pero a mí son son las tres reglas del teatro, ¿sí o no? La acción, el tiempo y el lugar. Unidad de acción. Acción representado básicamente, a ver, vamos a agregarle las tildes aquí. Acción en la obra, la cual se tiene que centrar, en este caso, Acción, tiempo y lugar. festividades en honor al dios Dioniso, ¿no? Esto es lo más importante. Luego mencionamos el tiempo, cuando tocamos y hablamos del tiempo, obviamente estamos hablando de la cantidad que demora en poder realizar este espectáculo. Bien, y usualmente las significaciones del teatro ya en Grecia eran por horas, eran bastantes horas. Bien, y como justo mencionan sus compañeras, cuando decimos lugar, ya obviamente estamos hablando. ¿Cuál era ese lugar? Yo lo mencioné. Yo les dije dónde ellos realizaban. ¿Recuerdan? ¿Dónde fue? Realizaba un solo sitio donde Ya, pero yo mencioné en qué lugar era. ¿Recuerdan cuando les mencioné de los cómicos ambulantes? ¿Cómo era ese lugar? A ver, pregunto, Matías, ¿tú te acuerdas cómo era el lugar? No, profesora. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes ven así cómicos, frente al Palacio del Rey. no, no, no. No era un lugar de donde era el escenario nomás. El lugar en sí no era determinado y decir, no, todos los espacios se hacían en este lugar. No, estoy hablando yo mayormente de la forma, cómo era, la gente cómo se organizaba alrededor de ellos. En círculo, semicírculo. ¿Recuerdan o no recuerdan? Como un, Aquí está. Los teatros de piedra eran una gran escalinata semicircular rodeando un círculo. De esta forma era el lugar. No, obviamente la estructura. ¿Listo?
Actividad de extensión. Pasamos a responder las siguientes preguntas. Llena los espacios en blanco según corresponde respecto al teatro griego. Estamos hablando de un crucigrama. Pregunto, lo que busca la tragedia griega, ¿de quién estamos hablando? Ca- De catarsis, Miss. Catarsis, ¿sí? A ver, acá, catarsis. Listo. Madre de Orestes y Electra. Clitemnestra. 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 Clitemnestra, Miss. Profeta troyano. Cassandra. Casandra. Representante de la comedia griega. Aristófanes. Pero Miss no se llega ahí, o sea, a cerrarle todo con esos cuadritos. Aristófanes. Entonces no es Mm, Aristófanes. A ver, vamos a dejar aquí un ojito en el 4. 5. Es un autor griego. Esquilo, Miss. Esquilo. Ujú. Segunda parte de la Orestiada. Ah, Agamenón. No, no. No, no, no. Coeforas. Claro, aquí, ¿no? Segunda parte. Las coéforas. Continuamos. Rey de Argos asesinado por su esposa. Agamenón. Agamenón. Venga la muerte de su padre asesinando a su propia madre. ¿De quién estamos hablando? Orestes. De Orestes. Dios del vino y el teatro. Oroniso. Dioniso, correcto. A ver, Ah, llamo, Dioniso, ¿sí? Dionisio. Llamo. Muy bien, Elisa, Yesken, Flor. Tatiana, llamo a Tatiana. Sí, Miss. Tatiana, primo de Agamenón y amante de Clitemnestra. ¿Quién es? Ay, no me acuerdo, Miss. ¿No te acuerdas? A ver, Flor, ¿quién es? Ayúdale a ¿Podría decirlo yo? Egisto, Miss. Egisto, Miss. Egisto, correcto. Estamos hablando de Egisto. Llamo a Luciano, Sí, maestra. considerado el máximo representante del teatro griego. Esquilo. Esquilo. Miss, Sí. ¿le puedo decir? A ver, Karina, ayuda a Luciano. ¿Es Sófocles? Sófocles. Sí, Miss. Ya, Sófocles, correcto. Estamos hablando de Sófocles. Bien, Luciano, estamos hablando de Sófocles. Listo. Continuamos. Ahora, escribe en cada uno de los cuadros tu propia obra teatral. Inicio, nudo y final. Es un cuadro pequeño. Bien, y ya luego viene la actividad de evaluación. En este caso, voy a llamar solo para preguntar, porque esta actividad junto con la actividad de evaluación es la actividad que van a enviar. Bien, para que no se sume a más tareas y solo sea esta pequeña parte del cuadro y esto de la sopa de letras, voy a comenzar con las preguntas que está aquí para que solo lo demás quede como actividad. Llamo, sí, por favor, llamo, sobre todo los estudiantes que no han participado. Llamo nuevamente, Tatiana.
Personaje de la Orestiada que muere por Clitemnestra. ¿Quién muere? Tiresias, Casa- Egisto, Cassandra, Miss. Casandra. Luciano, personaje que mueren en las Coéforas. Agamenón y Casandra, Electra y Oreste, Clitemnestra y Egisto, Electra y Egisto, Casandra y Clitemnestra. Luciano, ¿quiénes mueren? La sé, maestra. ¿No te ¿Puedo acuerdas? Clinemnestra responder y yo, Miss? Egipto. Aquí, Luciano, las coeferas. Un momento, por favor. Han pasado ya muchos años. Orestes, hijo de Agamenón, regresa a su lugar de origen de incógnito para cumplir con su destino, vengar la muerte de su padre. Su hermana Electra lo reconoce y por orden de Apolo, Orestes consumará su venganza. El joven mata a Egisto y a su pérfida madre. Ya tienes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Luciano? Personaje que muere en las coéforas. ¿Quién muere? Luciano. Miss le respondió por el chat. Listo. Clitemnestra y Egisto. Pregunta número 3. George, dato ajeno al periodo ático. Dato ajeno, lo que no pertenece. Las polis, siglo de Pericles, expansión industrial y comercial, ¿Qué, sociedades Miss? aristocráticas y cortesanas. ¿Qué, Miss? Pregunta número 3, George. La Dato pregunta ajeno número al 3. periodo ático. ¿Qué, Miss? Miss, que me encuentro un poquito enfermo. La pregunta número 3, Miss, es ¿cómo se llama? A ver, espérale. Es expansión industrial, Miss. Expansión industrial y comercial. Data ajeno a la ático, sí, Miss. Ajeno, dato ajeno. Sí, Flor. Es la E, Miss. Dato ajeno al periodo ático. El periodo ático, como ustedes ya lo conocen y se les ha mencionado, tenemos lo siguiente. Las polis, tenemos el siglo de Pericles, la expansión industrial y comercial, el siglo V antes de Cristo y lo único ajeno es la alternativa D. Bien, Oh, a los que han respondido en el chat, llamo, a ver, finalizo aquí. No, ¿quién me falta? Dayana, Fernando, Joana, bien, Elisa. Significado de comedia en el teatro griego. Canto de aldea, Fernando. Matías, pregunta número 4. Significado de comedia en el teatro griego. Canto a la sátira. Canto a la sátira. Elisa, significado de comedia en el teatro griego. Canto de aldeas, Miss. Flor, significado de comedia en el teatro griego. La C, Miss. Canto a la sátira. Karina, Tatiana, significado de comedia en el teatro griego. La semis. Listo, Tatiana. ¿Sí, Miss? Significado de comedia en el teatro griego. Mm, la E. Catarsis. Miss, ¿te podría decir el por qué es el canto de aldeas? A ver, Elisa, te escucho.
Entonces, ay, no es la cual. Porque mira, la comedia nació en fiestas populares donde la gente se no cantaba, bailaba y hacía burlas de chistes. Por eso se llama canto de aldeas. Y la comedia del teatro griego, que significa, como vamos a decir, de muchas cosas, pues tú estaba diciendo, cantaba, bailaba, hacía burlas. Por eso yo puse el canto de aldeas, porque como si yo de donde fiestas o aldeas y canto fueron ahí. Y la palabra comedia. Ya, correcto, Elisa, es tu apreciación y tu respuesta. Y aquí la respuesta es básicamente canto a la sátira. Porque sí tiene que ver el canto de las aldeas, ¿no? Pero la sátira se relaciona con lo que es comedia, ¿ya? Con la comedia netamente. Porque la sátira es una burla, es algo, es como contar chistes, ¿no? Y esto hace la comedia hace que te puedas reír y la sátira representa esto. Sí, la respuesta es la alternativa C. Bien, jóvenes, preguntas, dudas, Ninguna, Miss. Ninguna, mis, ninguna. nada. Listo. Me da mucho gusto que les encante debatir sobre las respuestas. Me encanta bastante. No se olviden, por favor, realizar sus actividades, ¿sí? Y lo envían al grupo de tareas. Yo ya tomé asistencia. Nos estamos viendo. Es la extensión y evaluación, ¿verdad? Sí, lo que queda, no obviamente porque ya desarrollamos lo que está aquí. Bien, nos vemos, jóvenes, cuídense.